Bueno, en una ocasión dijo el Señor allí en Marcos capítulo 16, versículo 15 y versículo 16. En esa ocasión Jesús, antes de ascender al cielo, Él le dijo a sus apóstoles, les dijo que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio a toda criatura. Y también dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso dijo Jesús. Mas el que no creyere será condenado. Bueno, en el verso 16, allí podemos observar que una de las condiciones para ser salvo, no la única, pero una de ellas, es el bautismo en agua. El bautismo en agua. El Nuevo Testamento nos enseña que el bautismo que menciona Jesús en Marcos 16:16 es un bautismo que está en este contexto vinculado, relacionado con la salvación del alma. Es el que vemos que practican las personas que oyen el evangelio y creen y se arrepienten en el libro de Hechos. Así que el bautismo del cual habla Jesús en Marcos, el Señor en Marcos capítulo 16, verso 16, es el bautismo en agua, condición para ser salvo. Bueno, hoy vamos a comenzar una nueva serie de lecciones que he titulado El bautismo en agua. El bautismo en agua, y precisamente la serie se basa allí en Marcos capítulo 16, verso 16. Durante varios domingos estuvimos estudiando acerca del Señor, de su carácter, de su personalidad, de su plan de redención, de su misericordia, virtudes del Señor, atributos de Él en cuanto a la redención, el perdón de pecados, acerca de la gracia, de su bondad. Sermones que, tenían el propósito de ayudarnos para que nuestra fe se creciera en cuanto al Señor y lo que Él ha hecho en favor de nosotros, de su Hijo Jesucristo, de su sacrificio en la cruz, etc. Ahora, esta serie de sermones podemos llamarle una serie de enseñanzas fundamentales de doctrina ortodoxa. Y tiene el propósito de que examinemos, fíjense bien, examinemos y hagamos un contraste entre lo que enseña la Biblia y aquellos conceptos, aquellas ideas, aquellas enseñanzas, aquellas doctrinas o dogmas de ciertos grupos religiosos. No vamos a estudiar de todos ellos, de algunos de ellos en particular. Hagamos ese contraste entre lo que ellos afirman, enseñan, y entre las Sagradas Escrituras. Son asuntos relacionados con el bautismo en agua. Nos vamos a enfocar en esa cuestión, ¿ok? Así que esta primera lección es una pregunta, ahí para que vayan apuntando. Saulo, que me preguntabas hace ratito, hijo, la primera lección de hoy es una pregunta. La pregunta es esta. Enseña Mateo 28, 19 una fórmula bautismal.
Esa es la pregunta, que es la lección. Enseña Mateo 28, 19, una fórmula bautismal. Una fórmula bautismal que el que administra el bautismo, el que lleva a cabo un bautizo, el bautizador o el bautista también se puede decir, tiene que, es ineludible, es necesario, es esencial que el que administra el bautismo, el bautizador, debe pronunciar, debe decir antes de sumergir a la persona en las aguas para que dicho bautismo sea válido y la eficacia de la salvación sea en la persona. Es decir, que realmente el bautizador tiene que decir una fórmula bautismal como tal para que la persona que es bautizada se convierta legítimamente en un cristiano y el perdón de pecados sea efectivo en él. Esa es la cuestión que vamos a ver en esta tarde. Pero antes de pasar a analizar el texto bajo consideración, que va a ser Mateo capítulo 28, versículo 19, vamos a escuchar acerca de un caso que se presentó en los Estados Unidos, allá en el estado de Arizona, en la diócesis de Phoenix. Ahí se presentó un caso que salió a la luz pública. Así que vamos a escuchar acerca de esto. Vamos a ver qué dijo la diócesis de Phoenix, Arizona, con respecto a este caso y lo que ellos creen enseña Mateo 28, 19, lo que ellos creen con respecto a ese pasaje y la doctrina que hay allí envuelta con ese texto. ¿Ok? Fíjense, en febrero del 2022, eso fue hace que el mes pasado, ¿no? Estamos en marzo, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, salió al público la noticia que los bautismos realizados por un sacerdote de la Iglesia Católica eran inválidos. Así lo declara el documento oficial de la diócesis de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Salió la noticia y la diócesis emitió el siguiente comunicado en su página web, en su sitio oficial, acerca de ese asunto. Dice así, abro comillas: nos entristece anunciar información difícil sobre los bautismos realizados por el reverendo Andrés Arango, sacerdote de la diócesis de Phoenix, quien también había sido miembro de la comunidad religiosa eudista. Es una facción de la Iglesia Católica, una facción religiosa del Vaticano. Después de un estudio cuidadoso, fíjense, se ha determinado que la forma, palabras que el padre Andrés utilizó para el sacramento del bautismo ha sido incorrecta. Y todos los bautismos que realizó el reverendo Andrés Arango
hasta el 17 de junio del 2021 se presumen inválidos. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué tales bautismos en esta diócesis, llevados a cabo por el reverendo Andrés Arango, se presumen de esta manera como inválidos? Bueno, porque ellos alegan aquí que la forma que el padre Andrés utilizó para el sacramento del bautismo, es decir, las palabras que dijo allí antes de bautizar, bueno, eran incorrectas. Fíjense, la misma diócesis, por medio de su obispo Tomás Olmsted, declara lo siguiente. Aquí hay otro comunicado oficial, pero ya por parte del obispo, el encargado pues de la diócesis. Dice así: se me informó que el padre Andrés usó la fórmula "nosotros te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo". La frase clave en cuestión es el uso de "nosotros bautizamos", en lugar de "yo te bautizo". El problema de usar "nosotros" es que no es la comunidad la que bautiza a una persona. Fíjense lo que dice aquí, sino que es Cristo y solo Él. Ahora uno se pregunta, pero ¿cómo está eso, no? ¿Cómo es que la comunidad no bautiza? El grupo allí, la gente, incluyendo al sacerdote, pero sí bautiza a Cristo. ¿Cómo está eso? ¿Sí? ¿Cómo ellos explican y justifican esta afirmación, esta aseveración de que el asunto es así? Repito, el problema de usar "nosotros" es que no es la comunidad la que bautiza a una persona, sino que es Cristo y solo Él, quien preside todos los sacramentos, por lo que es Cristo Jesús quien bautiza. La Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano emitió recientemente una nota doctrinal alertando a la Iglesia en todo el mundo de que no eran válidos los bautismos. ¿Cuáles? Bueno, en los que se cambiaba la fórmula para decir "te bautizamos en plural, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo". Esta Congregación para la Doctrina de la Fe, del Vaticano, es, es esa facción del Vaticano donde se juzgan estas cuestiones doctrinales y comunica esto, ¿no? Al hacer esta aclaración, la congregación se remitió a la enseñanza del Concilio Vaticano número II, que recordaba que nadie, aunque sea sacerdote, puede añadir, quitar o cambiar nada en la liturgia por su propia autoridad. Entonces, ¿qué está diciendo el obispo? El obispo está diciendo que según la doctrina católica, según el dogma vaticano, ¿sí?, el sacerdote pues no podía cambiar la fórmula bautismal, no podía decir "te bautizamos", porque el dogma católico dice yo en singular te bautizo, etc. Bueno, escuchen lo que declara el Vaticano con respecto a este dogma católico. Fíjense lo que dice
el Vaticano en su sitio oficial. El sitio oficial. Estos son, esto que estoy leyendo, ¿sí? Estos enunciados, postulados, son sacados de los sitios oficiales de la Iglesia Católica. ¿Ok? Bueno, así declara el Vaticano. Una parte de un documento largo, y tomé esto que creo yo va enfocado a este asunto. Escuchen. Por tanto, en el caso específico del sacramento del bautismo, el ministro no solo carece de autoridad para disponer a su gusto de la fórmula sacramental. O sea, él no tiene autoridad para, como le plazca, de decir lo que quiera, ¿no? Tampoco puede declarar que actúa en nombre de los padres, los padrinos, los familiares o los amigos. Y ni siquiera en nombre de la misma asamblea reunida para la celebración. ¿Por qué? Porque el ministro actúa en cuanto signo, presencia de la acción misma de Cristo, que se realiza en el gesto ritual de la iglesia. Cuando el ministro dice, yo te bautizo, que es la fórmula correcta según el dogma católico, yo te bautizo, no habla como funcionario que ejerce un papel que se le ha asignado. No, o sea, no solamente está haciendo eso, cumpliendo la función de bautizar, no, sino que opera, escuchen, sino que opera ministerialmente como signo presencia de Cristo. Ah, caray, que actúa en su cuerpo, donando su gracia y haciendo de aquella concreta asamblea litúrgica una manifestación de la naturaleza auténtica de la verdadera iglesia. ¿Qué dice aquí en este escrito del dogma católico allí en el sitio web del Vaticano? Bueno, en esencia dice que el sacerdote que lleva a cabo el bautismo, pues él no puede, por decisión de él, cambiar las palabras que debe decir cuando va a bautizar a alguien, ¿no? Por otro lado, aquí se explica que él no debe hacer eso, no solo porque no tenga la autoridad para hacerlo por parte de la Iglesia Católica, sino que cuando él dice yo te bautizo, no solo está actuando como un servidor para ayudar allí a aquel que desea bautizarse, ¿sí? Cumpliendo simplemente esa función de bautizador, no, sino que cuando él hace esto, cuando él cumple esta función, cuando él opera de esta manera, cuando lleva a cabo el bautismo, esa operación es signo presencia de Cristo. ¿Qué significa esto? Que el sacerdote toma el lugar de Cristo y representa a Cristo en el momento del bautismo. Y de esa manera comunica la gracia, la salvación y la eficacia del perdón de pecados, en este caso el perdón de pecados hereditario, ¿no? Ocurre realmente el perdón de pecados porque él ha tomado el lugar de Cristo, fíjense. Eso es lo que significa signo presencia de Cristo. Signo presencia de Cristo. Él está simbolizando, él está representando, él toma el lugar de Cristo. Y claro, es único él, ¿verdad?, para hacer eso. Por eso en el dogma católico las palabras es yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, etc.
¿Ok? Porque solo hay un Cristo, yo, único. Y Él es el que lleva a cabo el bautismo. De esa manera, bajo este concepto, bajo esta atribución, bajo esta doctrina, pues el bautizador, sí, deja de ser un simple humano mortal, inclusive un simple sacerdote, padre, dentro del mundo católico, y ahora hay una representación prácticamente de Cristo allí, llevando a cabo el bautismo. De hecho, en todo el documento se está alegando esto, se argumenta esto, pero no lo quise colocar todo, sino extraer esta parte para que vean cómo piensa el catolicismo. ¿Cuál es el dogma católico allí? Y déjenme decirles que algunos hermanos tienen hasta cierto punto ideas, conceptos, pensamientos, no tan así, pero algo similares en cuanto a la posición del que bautiza cuando bautiza. Ok, muy bien. Ahora fíjense. Debido a lo anterior, a esto que acabo yo de decir con respecto al sacerdote, al obispo, al documento doctrinal de la Iglesia Católica del Vaticano, podemos entender muy bien por qué el obispo de Phoenix invalidó los bautismos del sacerdote Andrés Arango. Esto es, porque el dogma del Vaticano no permitía que el sacerdote modificase lo que ellos llaman la fórmula sacramental del bautismo. Es decir, el sacerdote dijo, nosotros te bautizamos, cuando debió decir, yo te bautizo, ya que él toma el lugar de Cristo y lo representa en el bautismo según el concepto de signo, presencia de la acción misma de Cristo. Esto implica que la fórmula, fíjense bien, fíjate Dianita y todos, Susana, fíjate Ángeles, hermanos, esto implica que la fórmula considerada parte integral de los elementos del bautismo es, ¿qué cosa? Es esencial para la eficacia de dicho rito católico. De lo contrario, la gracia divina no es impartida por medio del sacramento del bautismo. Fíjense, la fórmula, siendo parte, bajo este concepto, es parte integral de todo esto, de los elementos del bautismo, de todo este acto. Bueno, la fórmula llega a ser esencial. Si no es como el dogma católico dice, entonces tales bautismos no son válidos. Es esencial. La fórmula, fíjense. Es decir, que ella es parte de todas esas partes. Ella es un elemento esencial, integrada en un conjunto, en un todo. En este caso, pues el bautismo, quién lo lleva a cabo, cómo, etcétera, ¿sí? Para que, sumado todo ello, bueno, resulte en que tal bautismo es válido y los efectos del mismo realmente sucedan en la persona.
En otras palabras, lo que declara el bautizador católico en el momento del bautismo ¿hace qué cosa? Hace válido el bautismo de la persona. La validez del bautismo prácticamente, Sofi, prácticamente, Patti, la validez del bautismo prácticamente reposa, se concentra y depende de lo que diga el administrador del bautismo en el momento de llevar a cabo dicho acto. Fíjense, repito, la validez, la legitimidad del bautismo prácticamente reposa, se concentra y depende de lo que diga el administrador del bautismo en el momento de llevar a cabo dicho acto. Esto es lo que enseña el dogma católico de la Iglesia romana, grupo religioso que ha recibido por años, inclusive por hermanos y predicadores, pues un rechazo, ¿no? Un rechazo total. Esto es lo que enseñan ellos. Esto es lo que enseña el dogma católico acerca del sacramento del bautismo y la fórmula sacramental en el bautismo. Es sacramental la fórmula, ¿saben por qué? Porque la palabra sacramento, etimológicamente hablando, significa un medio sagrado. Eso es lo que significa. Un medio sagrado. ¿Para qué? Bueno, el sacramento es el medio, el vehículo para impartir la gracia de Dios, en este caso al pecador. ¿Ok? Son 7 los sacramentos de la Iglesia Católica. Sin ellos, la persona no tiene el favor, la gracia, la justificación, el perdón, la aprobación y la comunión con Dios, según el catolicismo. Pero como dije hace ratito, me consta, tengo las pruebas, las evidencias, he observado en estos años de cómo algunos hermanos, no igual, pero tienen algunas ideas parecidas, similares a estas, con sus variaciones, ¿verdad? Con diferentes nombres, pero en esencia lleva la misma idea de sacramento, Algunos hermanos predicadores no hablan así de que en la Iglesia de Cristo hay sacramentos, no lo dicen expresamente, pero en la explicación, el concepto, la práctica, sí lo creen, sí lo tienen. Por eso la necesidad de que pues también estudiemos estas cosas para detectar tales cuestiones, ¿no? Y porque, como veo, parece que beben de la misma fuente. Muy bien. Ahora, ¿qué dice Saulo el Nuevo Testamento al respecto? Vamos a Mateo capítulo 28, verso 19. Para que conozcamos directamente del texto si Cristo instituyó verdaderamente una fórmula bautismal que el bautizador deba, por ley, como doctrina, decir de su propia boca para hacer válido el bautismo y hacer eficaz la salvación en el pecador que es bautizado. Mateo 28, 19, hijo, ¿cómo dice? Busque allí. El primer libro del Nuevo Testamento, Paola. Dice Mateo 28, 19. Ana, Sofía, dice, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Miren,
Fíjate, Patricia. Este pasaje que muestra aquí esta declaración hecha por Cristo contienen lo que yo he llamado dos enseñanzas. Una enseñanza principal, ahí la pueden anotar, es lo primero que vamos a ver. Apunta ahí, Ángeles, para que se lo lleves a tu marido. Mateo 28, 19. Estas palabras de Cristo contienen una enseñanza principal, Juani, y dos, una enseñanza secundaria. Vamos a ver, obviamente, en primer lugar, la enseñanza principal. ¿Ok? Dos cosas contiene este pasaje con respecto a este asunto que estamos tratando, una enseñanza principal y una secundaria. La enseñanza principal, bueno, fíjense, en este pasaje lo que el Señor está diciendo es el modo o manera de cumplir el mandamiento de hacer discípulos. Noten que el texto dice, id y haced discípulos. En otras palabras, el maestro aquí nos está diciendo el cómo hacer que un pecador creyente, arrepentido y confeso se convierta legítimamente en discípulo de Él. Esa es la enseñanza principal. Cristo hace esto por medio de emplear, escuchen, por medio de emplear dos palabras, Sophie, en una forma que indican las acciones a seguir para realizar efectivamente el mandamiento. ¿Cuáles son esas dos palabras que están aquí en Mateo 28, 19? Que por medio de ellas se nos muestra el cómo, el modo o la manera en que un pecador creyente, arrepentido y confeso llega a convertirse legítimamente en un discípulo de Cristo, en un cristiano. ¿Cuáles son esas dos palabras? Esas dos palabras son bautizándolos y enseñándoles. Fíjense, el mandamiento es hacer discípulos, ¿sí? ¿Cierto? La pregunta es, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo? ¿En qué forma? ¿De qué manera? ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer el creyente arrepentido y confeso? ¿Qué debe hacer? ¿En qué forma? Bueno, bautizándolo y enseñándole. Esa es la manera. Eso es lo que está enseñando Cristo en este pasaje, como enseñanza principal. Vamos a ver dos ejemplos. Bueno, son muchos ejemplos, muchos en el Nuevo Testamento, pero nada más vamos a ver dos ejemplos. Vayamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Allí vamos en estos versículos, Dianita, vamos a encontrar que hay un mandamiento y luego se nos explica o se nos dice el cómo llevar a cabo este mandamiento y que se cumpla eficazmente, efectivamente, se realice realmente. Bueno, en Hebreos 10, 24 y 25 dicen así los pasajes, ¿verdad? Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos.
Bueno, aquí encontramos el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento está en el verso 24. Considerémonos. Ese es el mandamiento. Se nos manda a considerarnos, a tenernos en cuenta los unos a los otros, ¿verdad? Bueno, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, aquí el escritor presenta dos palabras. La primera, no dejando de congregarnos. Y la segunda, exhortándonos. La primera forma, el primer cómo, la primera manera para que se cumpla esto de considerarnos, se cumpla este mandamiento es, pues no dejen de reunirse. De esa forma consideran a sus hermanos. Y la segunda manera es exhortándose. Exhórtense. También esa es una manera de considerar a los hermanos. Veamos otro ejemplo en Efesios capítulo 5. Vayamos a Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19. Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Bueno, ¿cuál es el mandamiento? El mandamiento está en el verso 18. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, llenos de su palabra, llenos de el Evangelio revelado por Él, llenos de la doctrina revelada por el Espíritu Santo. Aquí se usa Espíritu en lugar de su obra, en lugar de lo que Él ha hecho. ¿Qué cosa? Dar la palabra, revelarla. Esa ha sido la operación del Espíritu, esa ha sido la función del Espíritu, esa ha sido la obra del Espíritu que Cristo dijo. Entonces aquí se usa Espíritu en lugar de lo que Él ha hecho. La causa, se usa la causa por el efecto, el Espíritu por la palabra. Pero ¿cómo somos llenos de la palabra? ¿Cómo? ¿En qué forma? ¿En qué manera? ¿Qué debemos hacer para cumplir este mandamiento de ser llenos del Espíritu? Ahí dice, con tres palabras: hablando, cantando y alabando, según Efesios 5:19. Estos términos son participios. En castellano también se les llama gerundios, que implica pues la acción que hay que hacer para que se lleve a cabo la prescripción antes mencionada. La manera, el cómo. ¿Ok? Aquí Pablo, para cumplir el mandamiento de sed llenos del Espíritu, dice, pues hablen estas cosas. ¿Qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar con salmos, vamos a hablar con himnos y vamos a hablar cánticos de esta naturaleza, espirituales. Pero ¿cómo? Bueno, cantando. ¿Y qué más haremos? Alabando. Entonces, por medio de estas tres acciones, se explica el cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo y así cumplir el mandamiento. Es lo mismo que en Mateo 28:19. Cristo simplemente está diciendo, hagan discípulos. Y bueno, uno podría preguntar, ¿y cómo? ¿Cómo? Bautizándolos y enseñándoles. Punto. Eso es todo lo que dice el texto. La enseñanza secundaria del pasaje. Regresemos a Mateo 28:19. ¿Cuál es la enseñanza secundaria del pasaje?
Dice el texto, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, como enseñanza secundaria, aquí podemos observar que el pecador creyente, arrepentido y confeso, que es bautizado en agua para llegar a ser un legítimo discípulo de Cristo, escuchen, fíjate Cecilia, se bautiza Dianita y Patti, se bautiza para entrar en comunión con la familia divina. Esto es, para llegar a tener y estar en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Este mismo concepto lo encontramos en Gálatas capítulo 3, verso 27. Vayamos a Gálatas capítulo 3, verso 27. ¿Cuál concepto? El concepto de ser bautizado en agua. El creyente arrepentido y confeso, bautizado en agua, para entrar en comunión y estar en comunión con la Trinidad. Bueno, en Mateo 28, 19, con la Trinidad. Gálatas 3, 27, se especifica a una persona de ellos tres. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, el pecador se bautiza para entrar en comunión con Cristo e identificarse con Él. Noten, fíjate Sofi, nota hija, que en ambos textos, el de Mateo 28, 19 y Gálatas 3, 27, aparece la preposición en, ¿verdad que sí? A ver, mi estimada maestra y mi estimada licenciada, ¿verdad que es así? Fíjense, en Mateo 28, 19 dice, bautizándolos en, ¿verdad? Y en Gálatas 3, 27 dice, bautizando en, ¿sí? Corroboro eso. Bautizados en Cristo y bautizándolos en el nombre, etcétera, etcétera. Bueno, esta preposición indica, según el griego, según la gramática griega, que el pecador, al bautizarse, entra en relación con la Trinidad y con Cristo. Eso es lo que indica esa preposición. En Mateo 28, 19, la persona se bautiza para entrar en comunión con la Trinidad, con el Dios Trino, con la plena deidad. En Gálatas 3:27, la persona se bautiza para entrar en comunión, específicamente allí en ese pasaje, con uno de ellos, es decir, con Cristo. Hay dos textos donde nos habla de esa comunión con la Trinidad y con Cristo. Segunda a los Corintios 13:14 y primera a los Corintios 1:9. Pueden leerlo en su casa. Segunda a los Corintios 13:14 y primera a los Corintios 1:9. En el primero, en segunda a los Corintios 13, habla de esa relación, de esa comunión, de esa asociación con la Trinidad, el Dios Trino, el Dios tripersonal. Y en primera a los Corintios 1:9 se habla de esa comunión con Cristo, con Cristo. Por tanto, y según estas palabras de Cristo en Mateo 28:19, el pecador, antes del bautismo, hija y Paola, debe aprender acerca de la Trinidad, es decir, en la existencia de las tres personas que son de la misma naturaleza divina y conforman ellos únicamente la deidad.
Notemos lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan 5:7. Acompáñenme a 1 Juan 5:7. Ese pasaje revela y nos muestra acerca del Dios Trino, ¿sí? De ellos en el cielo. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuántos? 1 Juan 5:7. Y por favor les animo, les exhorto a que no tomen, ¿sí?, rápidamente lo que dicen algunas versiones del Nuevo Testamento, diciendo que este texto no aparece en algunos manuscritos, dizque antiguos. Yo les puedo decir que no es cierto. No es cierto eso. Si hay evidencia para creer que este texto no es espurio, sino es auténtico. Dice 1 Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio. ¿Dónde? En el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3, noten las palabras de Juan, hasta Saulo puede entender eso. ¿Cuánto es 3, hijo? 3. Y estos 3 son, ¿cuántos? 1. Estos 3 son 1. Bueno, se transmite la misma idea aquí que en Mateo 28:19 y 2 Corintios 13:14. Saulo, te pregunto, hijo, en el bautismo de Jesús, ¿cuántos eran? ¿Quién estaba en el cielo hablando? 1, ¿verdad? El Padre. ¿Quién estaba ahí en el río de Jordán ahí bautizándose? Jesús. 2. Y cuando se abrió el cielo, ¿quién descendió? El Espíritu Santo. 3. ¿Cuántos entonces? 3, según Mateo 3, versículo del 13 al 17. Por tanto, según Mateo 28:19, el pecador se bautiza para entrar en comunión con ellos, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esa es la enseñanza secundaria de Mateo 28:19, la cual implica que el candidato a bautizarse, el creyente arrepentido, confeso, que va a bautizarse, pues él debe tener una noción de que realmente existen 3 personas, existen 3 personas en la deidad. Conclusión. Número 1. Mateo 28:19, Dianita, no enseña qué decir. Jesús nunca dijo allí, vayan y hagan discípulos, bautizándolos y diciendo estas palabras. Eso no dice el pasaje. Mateo 28:19 no enseña qué decir, sino qué hacer. ¿Para qué? Para que el pecador se convierta en un legítimo discípulo de Cristo. Ya a partir de ahí, pues ya está errando el dogma vaticano y lo que algunos hermanos piensan, y sectarios también, que hay que decir algo para que tenga validez el bautismo. Pero no es cierto. Número 2, no hay fórmula bautismal que el administrador del bautismo tenga que decir. No hay tal cosa de una fórmula litúrgica, sacramental, que el bautizador tenga que decir. Número 3, lo que haga el bautizador, en este caso, decir ciertas palabras de su boca, no hace que el bautismo del pecador sea válido. Él puede decir algo como no decir nada, porque la validez y la legítima conversión del pecador no depende de lo que diga el bautizador. Número 4, Mateo 28:19. En la boca del administrador del bautismo no es sacramental como afirma el Vaticano.
Fíjate, Pati, es decir, no es la fórmula, no es junto con el bautismo, en este caso voy a hacer una representación del bautismo católico rociando agua, o de algunos sectarios que dicen, pues hay que decir eso sumergiendo. Mateo 28, 19, en la boca del administrador del bautismo no es sacramental como afirma el Vaticano, es decir, no es junto con el bautismo medio de salvación, ¿no? No es. La salvación no depende de lo que diga el bautizador. No depende de su calidad moral. No depende de su calidad doctrinal. No depende de su calidad espiritual. La salvación depende del Señor y de la obediencia del que es bautizado. Así que la fórmula, aunque el Vaticano la pretenda ser parte integral, esencial del bautismo que ellos llevan a cabo, la fórmula que ellos allí plantean, prescriben en su dogma, pues eso no es medio de salvación. La fórmula ligada al acto de bautizar, porque la salvación no depende de lo que diga el administrador del bautismo, ni siquiera de qué condición moral, espiritual o doctrinal él tenga. La salvación depende, reposa enteramente del Señor, la obra del Señor, y de la obediencia del pecador, o sea, de su parte, de Dios y del pecador, del hombre. Se conjugan ellos y resulta en que recibe los beneficios de Dios el pecador, ¿ok? Por último, número 5, por tanto, Mateo 28 del 19 al 20, enseña la bendición del Evangelio, de cómo un pecador se convierte en un legítimo cristiano y el efecto de tal acto. Entrar en plena comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, con ellos, con la Trinidad, con el Dios Trino. Entrar en comunión con la familia divina, con el Padre que fue el autor intelectual de la redención, con el Hijo que fue el autor material de la redención, y con el Espíritu Santo que es el autor de la revelación de la redención. La familia divina, la Trinidad, el Dios Trino, el Dios tripersonal, aquel con el que tenemos esa comunión de amor, esa comunión en las cosas espirituales, esa comunión para salvación. Eso es lo que enseña Mateo 28, 19.